Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este episodio de Historias y Cuentos, el número 78. Yo soy su narrador Moon y hoy les traemos la historia de Hop Frog. Pero antes de comenzar, una pequeña mención. Quiero hacer la mención de Distopia Relativa. Distopia Relativa es la marca de mi amigo Distopia, en el cual él es un artista digital el que se encarga de crear pues dibujos, cómics, dibujos para tatuajes, dibujos para camisetas. Pues lo que se le ha encargado, pues lo hace y lo diseña pues de manera digital, ¿no? Yo se lo recomiendo. Yo le he encargado algunas cosas, la verdad para mí es un gran artista, pero pues igual no voy a hablar por los demás, ustedes tienen la última palabra, así que yo se lo recomiendo. Pueden encontrar Distopia en muchos lados como Distopia Relativa. Está disponible en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahora X, y en TikTok. Ahí pueden ver algo de su trabajo. Y si les gusta, pues no sé, a lo mejor encargarle algo. Bueno, esa fue la mención. Vamos con el episodio número 78 de Historias y Cuentos, narrados por Moon, Hop Frog. Nunca conocí a nadie tan dispuesto para una broma como nuestro rey. Parecía que solo vivía para bromear. Contar una historia de aquel tipo, y contarla bien, era el camino más seguro para ganar su favor. Por lo mismo, sucedía que sus 7 ministros eran famosos por sus logros como bromistas. También se parecían al rey en su tamaño, corpulencia y excesos, así como por ser bromistas inimitables. Ya sea que la gente engorde al bromear o existe algo en la obesidad que predisponga para una broma, nunca lo he podido determinar. Es cierto que un bromista delgado es rara avis in terris, de refinamientos, o, como lo llaman, el fantasma del ingenio. El rey se procuraba poco. Él tenía una especial admiración de las bromas elaboradas y soportaría mucho y por largo tiempo para mantenerlas. La delicadeza y gentileza lo cansaban. Él hubiera preferido el Gargantua de Rabelais de Zinc de Voltaire. Además, las bromas pesadas compaginaban más con su gusto que las verbales. Por la fecha en la que escribo mi relato, hacer bromas no ha pasado de moda por completo en las cortes. Muchos de los grandes poderes continentales conservan sus bufones, quienes visten disfraces abrigados con sombrerillos y cascabeles, y se esperaba que siempre estuvieran listas respuestas ingeniosas, soltadas a la menor provocación a cambio de las migajas que caen de la mesa real. Nuestro rey, por supuesto, conservaba su bufón. El hecho es que siempre requería algo que semejara estupidez, aunque solo fuera para contrastar la pesada sabiduría de los 7 sabios que empleaba como ministros, por no mencionarlo a él mismo. Su bufón o bromista profesional, sin embargo, no era meramente un bufón. Su valor se acentuaba en los ojos del rey por el hecho que también era un enano y un lisiado. Los enanos son algo común en las cortes, en esos tiempos como bufones. Muchos monarcas han encontrado difícil sobrellevar sus días, más largos en la corte que en cualquier otro lugar, sin un bufón con quien reírse y un enano del cual hacerlo. Pero, como ya he notado antes, los bufones, el 99 de cada 100 son gordos, redondos y torpes. Por lo mismo, este no era una pequeña fuente de autocomplacencia para nuestro rey, que en Hop Frog, este era el nombre del bufón, poseía un tesoro triplicado con una sola persona. Creo que el nombre de Hop Frog no fue el que el enano fue bautizado por sus padrinos, pero le fue otorgado por el consenso general de varios ministros, por su incapacidad de caminar como los otros hombres. De hecho, Hop Frog solo podía desplazarse de una manera que estaba entre saltar y arrastrarse. Este movimiento regalaba entretenimiento sin límites, además de consuelo. El rey, amén de la protuberancia de su estómago y la hinchazón característica de su cabeza, el rey y toda su corte lo contaban como una de sus figuras más importantes del reino. Pero, aunque Hop Frog, debido a la deformidad de sus piernas, solo podía moverse con gran dolor y dificultad por el suelo o el camino, la prodigiosa fuerza muscular que la naturaleza había otorgado a sus brazos, como una compensación por la deficiencia de sus extremidades inferiores, le permitía lograr actos de increíble destreza cuando árboles, cuerdas o cualquier cosa que involucrara trepar estuviera de por medio. En tales ejercicios se asemejaba más a una ardilla o un mono pequeño que a una rana. No me es posible precisar de qué país venía originalmente Hop Frog. Seguramente era de alguna región bárbara de la que ninguna persona ha oído antes, a una distancia considerable de la corte de nuestro rey. Hop Frog, junto con una pequeña muchacha, enana como él, aunque de exquisitas proporciones y una bailarina maravillosa, habían sido secuestrados de sus respectivos hogares en provincias vecinas y enviados como regalos al rey por uno de sus siempre victoriosos generales. Bajo estas circunstancias no es difícil imaginar la cercana intimidad que se desarrolló entre estos dos pequeños cautivos. Ciertamente, pronto se convirtieron en amigos jurados. Hop Frog, aunque siempre se mostraba como un buen tipo, no era para nada popular, pese a que no estaba en su poder brindar a la tripeta muchos servicios. Ella, por su parte, en virtud de su gracia y belleza exquisita, aunque fuera una nana, era universalmente admirada y querida, por lo que siempre poseyó gran influencia y nunca dudó en usarla, siempre que pudiera, en beneficio de Hop Frog. En alguna magna ocasión, he olvidado cuál, el rey determinó que debía llevarse a cabo un baile de máscaras. Cuando un baile de este tipo o de cualquier cosa similar ocurría en nuestra corte, los talentos tanto como Hop Frog como de tripeta salían a relucir.
Hop Frog, especialmente, era tan imaginativo en idear tales eventos, sugerir personajes nuevos y arreglar disfraces para el baile de máscaras, que parecía que nada podía realizarse sin su asistencia. La noche elegida por el monarca había llegado. El hermoso salón había sido equipado, bajo la tutela de Tripetta, con todo tipo de artefactos que brindarían esplendor al baile. Toda la corte estaba febril de expectación en cuanto a los disfraces y personajes. Bien podría suponerse que todos habían llegado a una conclusión al respecto. Muchos se habían decidido en cuanto al rol que asumirían. Con antelación una semana o incluso un mes, de hecho, no podía notarse una partícula de indecisión, excepto en el caso del rey y sus 7 ministros. Nunca puede entender por qué dudaron, salvo que formaran parte de una broma. Probablemente, en virtud de su gordura, encontraron difícil decidirse. En todo caso, mientras el tiempo volaba, decidieron recurrir a su última alternativa y llamaron a Tripet y a Hop Frog. Cuando los dos pequeños amigos respondieron al llamado del rey, lo encontraron sumergido en su vino junto a los 7 miembros del gabinete. Sin embargo, el monarca parecía estar de humor extraño. Él sabía que Hop Frog no era aficionado al vino, pues espoleaba al pobre lisiado casi hasta la locura, y esto no es un sentimiento cómodo. Pero el rey amaba sus bromas pesadas y obtuvo gran placer en forzar a Hop Frog a beber hasta que, como el rey lo llamaba, estuviera alegre. «Ven aquí, Hop Frog», dijo mientras el bufón y su amiga entraban en la habitación. «Toma esta cosecha a la salud de tus amigos ausentes». Aquí Hop Frog suspiró. «Y permítenos gozar de los beneficios de tu ingenio. Queremos personajes, hombre, nuevos, nunca antes vistos. Nos hemos cansado de esta monotonía sin fin. Ven, bebe el vino hasta que brille tu ingenio». Hop Frog intentó como acostumbraba idear una broma en respuesta a los embates del rey, pero el esfuerzo probó ser demasiado. Pues sucedía que era el cumpleaños del pobre enano, y la orden de beber en honor a sus amigos ausentes trajo lágrimas a sus ojos. Muchas grandes y amargas gotas cayeron en el cáliz mientras lo lanzaba, humildemente de la mano del tirano. Rugió este último mientras el enano vaciaba reticentemente la copa. ¿Ves lo que una copa de buen vino puede hacer? ¡Vaya! ¡Tus ojos están brillando ya! Pobre tío. Sus grandes ojos se enturbiaban, más que brillar, pues el efecto del vino en su susceptible cerebro no era tan poderoso como instantáneo. Posó nerviosamente el cáliz sobre la mesa y miró con ojos medio enloquecidos a la concurrencia. Todos parecían estar bastante entretenidos con el éxito de la broma del rey. «Ahora, a los negocios», dijo el primer ministro, un hombre muy gordo. «Sí, ven y preséntanos tu ayuda. Personajes, mi pequeño amigo. Necesitamos personajes, todos nosotros». Y como esto había sido pensado como una broma, su risa encontró cola en los pies. Hop Frog también rió, aunque de manera débil y algo vacía. Ven, rápido. ¿No tienes nada que sugerir? Ay, amo. Estoy tratando de pensar en algo nuevo, respondió el enano abstraidamente, pues estaba bastante afectado por el vino. ¿Tratando? ¿A qué te refieres con eso? Ya entiendo. Estás triste y quieres más vino. Aquí, toma esto. Y sirvió completamente el cáliz y se lo ofreció al lisiado, que solamente lo miró mientras intentaba recuperar el aliento. ¡Bebe! ¡Te he dicho que bebas! ¡Bebe! ¡Oh, por todos los demonios! El enano vaciló, el rey se puso morado de ira. Los cortesanos sonrieron despectivamente. Tripetta, pálido como un cadáver, avanzó hasta el asiento del monarca y cayendo a sus pies, imploró que se compadeciera de su amigo. El tirano la contempló por algunos momentos con evidente asombro ante su audacia. Se notaba perdido, sin saber qué hacer ni cómo expresar de mejor manera su indignación. Al fin, sin proferir sílaba alguna, la empujó violentamente y vació los contenidos de su copa en su rostro. La pobre muchacha se incorporó a lo mejor que pudo y, sin atreverse siquiera a suspirar, volvió a su posición al pie de la mesa. Un silencio mortal reinó cerca de medio minuto, durante el cual la caída de una hoja o de una pluma podría haber sido escuchado. Fue interrumpido por un bajo, aunque duro, largo y chirriante sonido que venía de cada esquina de la habitación. ¿Por qué estás haciendo ese ruido? ¿Por qué estás haciendo ese ruido?, exigió saber el rey, girando furiosamente hacia el enano. Este parecía haberse recuperado, en gran medida, de su intoxicación y miraba fija, aunque silenciosamente, el rostro del tirano, luego profirió. ¿Y yo? ¿Cómo podría haber sido yo? El sonido parecía venir de afuera, observó uno de los cortesanos. Yo imagino que fue un perico a la ventana, afilando su pico en las rejas de su jaula. Es verdad, reconoció el monarca como aliviado por esta interpretación. Pero, por mi honor de caballero, habría jurado que eran los dientes de este vagabundo. Al escuchar esto, el enano rió. El rey era un bromista empedernido que jamás objetaría la risa ajena, y mostró una colección de grandes, poderosas y repulsivos dientes. Incluso indicó su perfecta disposición para tragar todo el vino que se le ofreciera. El monarca se apaciguó. Hop Frog, tras vaciar otra cosecha sin ningún efecto perceptible, entró de inmediato y con todo su espíritu en los planes para el baile de máscaras.
No puedo decir cómo llegué a esta asociación de ideas, Observó tranquilamente como si jamás hubiera probado vino en su vida. pero justo después de que su majestad hubiera golpeado a la muchacha y arrojado vino en su cara, justo después de que su majestad hizo esto y mientras el perico hacía el extraño ruido en la ventana, llegó a mi cabeza la idea de una gran diversión, uno de los juegos de mi propio país, representando frecuentemente nuestros bailes de máscaras. Pero, que aquí sería una novedad. Desafortunadamente, se requiere de un grupo de 8 personas y... ¡Aquí estamos!, gritó el rey riendo ante su agudo descubrimiento de esta coincidencia. 8 exactamente, yo y mis 7 ministros. Venga, ¿cuál es esta diversión? nosotros lo llamamos los 8 orangutanes encadenados. Y realmente es bastante divertida si se representa bien. La representaremos, afirmó el rey inflando del pecho y entornando sus párpados. La belleza del juego radica en el miedo que produce, en ocasiones, entre las mujeres. Excelente. Excelente. Yo los disfrazaré como orangutanes. Dejádmelo todo a mí. El parecido será tal cual que todos los asistentes al baile les tomarán por bestias reales. Y por supuesto, estarán tan aterrorizados como asombrados. Oh, esto es exquisito. Hop Frog, haré un hombre de ti. Las cadenas sirven para incrementar la confusión con su estrépito. Se supondrá que ustedes han escapado en masa de sus guardianes. Su majestad no puede concebir el efecto que se produce en un baile de máscaras por 8 orangutanes encadenados. Imaginados como reales por la mayor parte de los asistentes. Imaginen las carreras y los gritos salvajes entre la multitud de delicados y hermosos hombres y mujeres. El contraste es inimitable. Debe ser así, dijo el rey mientras el consejo se levantaba apresuradamente como si se hiciera tarde para ejecutar el plan de Hop Frog. Su manera de disfrazar al grupo como orangutanes fue bastante simple, pero bastante efectiva para sus propósitos. En la época de mi historia, los animales en cuestión rara vez habían sido vistos en alguna parte del mundo civilizado. Las imitaciones creadas por el enano eran suficientemente bestiales y, más que suficientemente horribles. La semejanza con la naturaleza fue ideada y asegurada de esa forma. El rey y sus ministros primero fueron encerrados en unas ajustadas camisas de tela de punto. Luego fueron embadurnados de brea. En esta altura del proceso, uno del grupo sugirió que se les cubriera de plumas, pero esta sugerencia fue negada por el enano, quien prontamente convenció a los 8, por demostración visual, que el pelo de su piel se disimulaba mejor con lino. Una gruesa cubierta de esto último fue aplicada sobre la capa de brea. Luego se procuró una larga cadena. Primero la pasó y ató por la cintura del rey, luego por la de otro del grupo y así sucesivamente de la misma manera, hasta completar a los 8. Cuando el arreglo de la cadena estuvo completo, cada uno de los integrantes del grupo se paró tan lejos de los otros como le era posible, formando un círculo y haciendo que todo parecía natural. Hop Frog pasó lo que quedaba de la cadena en unos diámetros a través del círculo, de la manera adoptada hoy en día por todos aquellos que capturaban orangutanes u otros grandes simios en Borneo. El gran salón en el que el baile de máscaras tendría lugar era una habitación circular, muy adornada, que recibía la luz del sol únicamente por una ventana solitaria en lo alto. De noche, la temporada para que este lugar había sido diseñado, la habitación era iluminada principalmente por un gran candelabro que colgaba del techo del tragaluz y era bajado o alzado mediante un contrapeso, como es usual, pero para no estropear la vista, este pasaba por fuera de la cúpula y sobre el techo. Los arreglos de la habitación habían sido dejados a la supervisión de Tripeta, aunque en algunos detalles, parecía, había sido guiada por el oficio más tranquilo de su amigo Nano. Por sugerencia suya, en esta ocasión, el candelabro había sido retirado. Se había determinado que la cera derretida, imposible de prevenir en un clima tan cálido, obraría en serio detrimento de los ricos vestidos de los invitados, quienes, en virtud de lo atestado del salón, no podrían mantenerse alejados del centro, es decir, debajo del candelabro. Antorchas adicionales habían sido dispuestas en distintas partes del salón. Cada una de ellas emitió un olor dulce y fue colocada en la mano derecha de cada una de las cariatrices que se apoyaban contra el muro, unas 50 o 60 en total. Los 8 orangutanes, siguiendo el consejo de Hop Frog, aguardaron pacientemente hasta la medianoche, cuando la habitación estaría atiborrada por los asistentes al baile. Antes de su aparición, no había terminado de dar la hora del reloj cuando se apresuraron, o mejor dicho, rodaron todos juntos. El obstáculo de las cadenas causó que la mayoría tropezara y cayera mientras entraban. La conmoción entre los asistentes al baile fue prodigiosa y llenó de alegría el corazón del rey. Como se había anticipado, no fueron pocos los invitados que supusieron que estas aparentemente feroces criaturas eran bestias de algún tipo en realidad, sino incluso orangutanes, precisamente. Muchas de las mujeres acudieron llenas de miedo. Si el rey no hubiera tomado la precaución de prohibir la presencia de armas en el salón, su grupo había sido expiado su paseo con su sangre. Así como estaban las cosas, se desató una carrera hacia las puertas. Sin embargo, el rey había ordenado que fueran cerradas con llave inmediatamente después de que hiciera la entrada, y, a sugerencia del enano, le había encargado él mismo las llaves.
Mientras el tumulto llegaba a su máxima expresión, la atención de cada asistente del baile estaba volcada sobre su propia seguridad. Pues, de hecho, existía un peligro mucho más real en la presión de la alterada multitud. Y nadie reparó en que la cadena de la que ordinariamente colgaba el candelabro comenzaba a descender gradualmente hasta que el gancho de su extremo llegó a 1 metro del piso. Poco después, el rey y sus 7 amigos, habiendo empujado por el salón en todas direcciones, se encontraron, finalmente, en su centro y, por supuesto, en inmediato contacto con la cadena. Estando situados de tal manera, el enano, quien los había seguido silenciosamente y, pegado a sus talones, incitándolos a que continuaran con la conmoción, tomó su propia cadena en la intersección de los 2 diámetros que cruzaba el círculo por el centro. Aquí, con la rapidez del pensamiento, insertó el gancho del que habitualmente colgaba el candelabro y, en un instante, por una fuerza desconocida, la cadena se alzó a tal altura que ponía el gancho fuera del alcance y, como consecuencia inevitable, arrastró a los orangutanes hasta juntarlos, cara a cara. Para este momento, los asistentes del baile se habían recuperado, en cierta medida, de su pánico. Comenzaban a considerar todo el asunto como una diversión bien planeada y lanzaron fuertes carcajadas entre el predicamento de los simios. ¡Déjenmelos a mí! ¡Déjenmelos a mí! Gritó Hop Frog, su aguda voz escuchándose con facilidad por todo el lugar. ¡Déjenmelos a mí! ¡Déjenmelos a mí! Creo que los conozco. Si solo podría mirarlos bien, pronto podría decirles quiénes son. Aquí, cruzando atropelladamente sobre la cabeza de la multitud, consiguió llegar hasta el muro y cuando regresó, tras tomar una antorcha de una de las escariatrices, se dirigió hacia el centro de la habitación saltando con la agilidad de un mono, hasta que llegó sobre la cabeza del rey, luego escaló unos metros de la cadena, acercando la antorcha para examinar al grupo de orangutanes y gritando: ¡Pronto averiguaré quiénes son! Luego toda la concurrencia, simios incluidos, estalló en una risa convulsiva mientras el bufón profirió de pronto un agudo silbido. La cadena voló violentamente cada 10 metros, arrastrando a los sorprendidos orangutanes que se revolvían en sus ataduras, dejándolos suspendidos en el aire entre el tragaluz y el suelo. Hop Frog, asido a la cadena mientras se elevaba, todavía aún mantenía su posición relativa a los 8 disfrazados, mientras continuaba, como si no sucediera nada, acercando su antorcha como si tratara de descubrir su identidad. Tan sorprendidos en su acento estaba el grupo que sucedió un mortal silencio, que duró quizás 1 minuto. Se rompió por un sonido apagado, duro y chirriante, como el que había traído la atención del rey y sus consejeros cuando el monarca había arrojado el vino en la cara de Tripeta. Pero, en esta ocasión, no había dudas sobre el origen del sonido. Venía de los afilados dientes del enano, que los molía y machacaba mientras echaba espuma de la boca y miraba, con una expresión enloquecida de ira, en los semblantes invertidos del rey y sus 7 compañeros. Rió finalmente el furioso bufón. Comienzo a ver quiénes son estas personas. Aquí, pretendiendo escudriñar al rey más cercanamente, llevó la antorcha hasta la cubierta de lino que lo envolvía, que al instante estalló en vivas llamadas. En menos de 1 minuto, los 8 orangutanes ardían fieramente, entre los gritos de la multitud que los observaba. Finalmente, las llamas, que súbitamente habían aumentado con su virulencia, obligaron al bufón a escalar por la cadena fuera de su alcance. Mientras se movía de esta forma, la multitud se sumió otra vez, por un breve instante, en silencio. El enano aprovechó esta oportunidad y una vez más habló. Ahora puedo distinguir qué clase de personas son estos disfrazados. Son un gran rey y sus 7 consejeros privados. Un rey que no tiene escrúpulos en golpear a una muchacha indefensa y sus 7 consejeros que lo secundan en su ira. Por mi parte, yo soy Hop Frog, el bufón. Y esta es mi última broma. Debido a la alta combustibilidad del lino y la brevedad de herida, el enano apenas tuvo tiempo de terminar su breve discurso antes de que se culminara el trabajo de su venganza. Los 8 cadáveres que se columpiaban en las cadenas, una masa indistinguible, fétida, horrible y renegrida, Eliseo les arrojó su antorcha y luego escaló con calma hasta el techo y desapareció por el tragaluz. Supuestamente, Tripeta, colocada en el techo del salón, había sido cómplice de su amigo con su digna venganza y juntos lograron su escape hacia su país. Nunca más se les volvió a ver. Y esa fue la historia de Hop Frog. Recuerden portarse bien con las personas. Y eso fue Hop Frog. Y Hop Frog nos agradece y les agradezco a ustedes también que hay que portarse bien y ser amables con las personas. Bueno, les traemos el siguiente cuento: la conversación de Eiros y Charmion. Te traeré al fuego, Eurípides, Andrómaca. Eiros. ¿Por qué me llamas Eiros? Charmion. A partir de ahora será siempre llamado así. Debes también olvidar mi nombre terrenal y llamarme Charmion. Esto de verdad no es un sueño. Los sueños ya no están más con nosotros, pero dejemos estos misterios para otra ocasión. Me alegra verte con una apariencia vital y racional. El velo de la sombra ya se ha alejado de tus ojos. Te animo y no temas más. Tus días asignados de estupor han expirado y mañana yo misma te introduciré a los placeres plenos y a las maravillas de tu nueva existencia. Cierto, no siento estupor, nada en absoluto. La salvaje enfermedad y la terrible oscuridad me han abandonado, y no escucho más ese loco.
turbulento, horrible sonido, como la voz de muchas aguas. Pero mis sentidos están desconcertados, Charmian, por la intensidad de su percepción a lo nuevo. Unos cuantos días quitarán toda esta sensación, pero te entiendo por completo y lo siento por ti. Ahora son 10 años terrenales desde que padecí lo que estás padeciendo. Aún el recuerdo permanece en mí. Ahora has sufrido todo el dolor, sin embargo, ¿qué sufrirás en Aiden? ¿En Aiden? En Aiden. ¡Oh Dios! ¡Apiádate de mí! ¡Apiádate de mí, Charmian! Estoy abrumado por la majestad de todas las cosas, de lo desconocido ahora conocido, del futuro especulativo fundido con el augusto y certero presente. No te sometas a esas ideas por ahora. Mañana hablaremos de esto. Tu mente vacila y su inquietud encontrará alivio en el ejercicio de simples memorias. No mires alrededor ni adelante, sino atrás. Estoy ardiendo de ansiedad por escuchar los detalles de ese estupendo evento que te arrojó entre nosotros. Cuéntamelo. Conversemos de cosas familiares, en el viejo lenguaje familiar del mundo que tan terriblemente ha perecido. Muy terrible, muy terriblemente. Esto ciertamente no es un sueño. Ya no hay más sueños. ¿Lloraron mucho por mi muerte, mi Eiros? ¿Lloraron, Charmian? ¿Acaso preguntas eso? Oh, profundamente lo hicieron. Hasta aquella última hora de todas, flotó una nube de intensa pesadumbre y devota pena sobre tu casa. Y esa última hora, habla de ella. Recuerda que, más allá del brutal hecho de la catástrofe en sí, yo no sé nada. Cuando, emergiendo entre la humanidad, yo pasaba hacia la noche a través de la tumba. En ese periodo, si recuerdo bien, la calamidad que te abrumó fue completamente inesperada. Pero, ciertamente, yo conocí poco de la filosofía especulativa de ese día. La calamidad individual fue, como dices, completamente inesperada, pero los infortunios análogos habían sido por mucho tiempo un tema de discusión para los astrónomos. Apenas necesito decirte, mi amiga, que, aun cuando nos dejaste, los hombres habían acordado entender aquellos pasajes en las escrituras más sagradas que hablaban de la destrucción final de todas las cosas por el fuego, como referido solamente al globo terráqueo. Pero, con respecto a la acción inmediata a la ruina, la especulación había sido culpable en esa época del conocimiento astronómico cuando los cometas fueron despojados de los terrenos de la llama. La densidad muy moderada de estos cuerpos había sido bien establecida. Los había observado pasar entre los satélites de Júpiter, sin que provocaran cualquier alteración perceptible en las masas o en las órbitas de estos planetas secundarios. Por mucho tiempo, nosotros considerábamos a estos viajeros como creaciones vaporosas de inconcebible finura y enteramente incapaces de hacer daño a nuestro globo sustancial, incluso en el acontecimiento de un choque directo. Pero el choque no fue temido de cierta medida, pues los elementos de todos los cometas fueron conocidos con exactitud, que entre ellos debíamos buscar a la gente de la amenazada destrucción llameante. Había sido considerado por muchos años como una idea inadmisible. No obstante, las maravillas y los caprichos vehementes habían sido, en los días finales, extrañamente abundantes en la humanidad, y aunque fue con tan solo algunos ignorantes que el propio temor había prevalecido por el anuncio de los astrónomos sobre un nuevo cometa, incluso este anuncio fue recibido con no sé qué agitación y desconfianza. Los elementos del orbe extraño fueron inmediatamente calculados, y fue de una vez conseguido por todos los observadores que su ruta, en su perihelio, podría alinearlo en una proximidad muy cercana con la Tierra. Hubo 2 o 3 astrónomos, de renombre secundario, que sostuvieron resueltamente que un choque era inevitable. No te puedo expresar de buena manera el efecto de esta información en la gente. Por unos días no creían en una afirmación que de su intelecto, tan empleado en consideraciones terrenales, no pudiera captar de ninguna manera. Pero la verdad de un hecho vitalmente importante se abre paso hacia el entendimiento de los más tercos. Finalmente, todos los hombres vieron que el conocimiento astronómico no mintió y guardaron al cometa. Su aproximación no fue, al principio, aparentemente rápida, ni su aparición era de carácter muy inusual. Era de un rojo apagado y tenía una cola apenas perceptible. Durante 7 u 8 días no vimos ningún aumento importante en su diámetro aparente, más que solo una alteración parcial en su color. Mientras tanto, los asuntos ordinarios de los hombres fueron desechados y todos los intereses fueron absorbidos en una discusión en crecimiento, instituido por lo filosófico, con respecto a la naturaleza cometaria. Incluso los sumamente ignorantes despertaron sus capacidades perezosas para tales consideraciones. Los doctos, ahora, dieron su intelecto, su alma, no a tales sentidos como el alivio del miedo, o al sustento de la amada teoría. Buscaron, anhelaron visiones correctas, gimieron por el conocimiento perfeccionado. La verdad surgió en la pureza de su fuerza y majestad excelsa, y los labios se inclinaron y adoraron. Que la herida pertinente a nuestro globo o a sus habitantes resultara del choque fue una opinión que cada hora perdió terreno entre los sabios, y los sabios ahora libremente se permitieron controlar la razón y la imaginación de la multitud. Fue demostrado que la densidad del núcleo del cometa era mucho menor que la de nuestro gas más raro, y el inofensivo paso de un visitante similar entre los satélites de Júpiter era un punto en el que insistía fuertemente, y que sirvió de gran manera para calmar el terror. Los teólogos, con una formalidad encendida por el miedo, se mortificaron por las profecías bíblicas y las expusieron a la gente con una sinceridad y simplicidad que no se veía en instancia previa, que la destrucción final de la Tierra debe ser causada por acción del fuego, forjido con un espíritu que se impuso ante toda convicción por donde quiera, y que los cometas no fueran de naturaleza fogosa,
como todo hombre ahora supo, era una verdad que calmó en todos, en gran medida, el temor a la gran calamidad predicha. Es notable que los prejuicios populares y errores vulgares con respecto a las pestilencias y a la guerra, errores que por costumbre prevalecían en toda aparición de un cometa, fueron ahora totalmente desconocidos. Como si viniera de algún repentino esfuerzo convulsivo, la razón ahora había arrojado de una vez la superstición de su trono. El intelecto más débil había extraviado vigor del interés excesivo. ¿Qué males menores podría surgir del choque? Era un punto de elaborada cuestión. Los doctos hablaban de leves disturbios geológicos, de alteraciones probables en el clima y consecuentemente en la vegetación, de posibles influencias magnéticas y eléctricas. Muchos sostuvieron que ningún efecto visible ni perceptible podría ser producido de cualquier manera. Mientras tales discusiones seguían, su tema gradualmente se acercaba, aumentando más su diámetro aparente y con un brillo más lustroso. La humanidad palidecía más en cuanto se acercaba. Todas las actividades humanas estaban suspendidas. Hubo una época en el curso del sentimiento general cuando el cometa había conseguido, en longitud, un tamaño que superaba el de cualquier previa visitación registrada. Ahora la gente, descartando cualquier esperanza en que los astrónomos estuvieran incorrectos, experimentó toda la certeza del mal. El aspecto quimérico de su terror se acabó. Los corazones de los más vigorosos de nuestra raza latieron violentamente dentro de su pecho. Muy pocos días bastaron, sin embargo, para mezclar tales emociones en sentimientos más insoportables. No pudimos más aplicarle al extraño orbe cualesquiera pensamientos acostumbrados. Sus atributos históricos habían desaparecido. Nos oprimimos en una espantosa novedad de emoción. Lo vimos no como un fenómeno astronómico en los cielos, sino como un incubo sobre nuestros corazones y una sombra sobre nuestros cerebros. Había tomado, con rapidez inconcebible, el carácter de un manto gigante de rara flama, que se extendió de horizonte a horizonte. Un día aún, y los hombres respiraron con mayor libertad. Era claro que ya estábamos dentro de la influencia del cometa. Todavía vivíamos. Incluso sentimos una elasticidad inusual en la estructura y la viveza de la mente. La extraordinaria finura del objeto de nuestro temor era aparente, pues todos los objetos celestiales eran visibles a través de él. Entretanto, nuestra vegetación se había alterado perceptiblemente y obtuvimos fe, por esta circunstancia predicha, en la previsión de los sabios. Una exuberancia silvestre de follaje, antes completamente desconocida, se desató en todas las cosas vegetales. Otro día aún, y la maldad no estuvo completamente sobre nosotros. Era ahora evidente que su núcleo nos alcanzaría primero. Un cambio furioso había invadido a todos los hombres y la primera sensación de dolor fue la violenta señal de lamentación general y de horror. Esta primera sensación de dolor consistió en una rigurosa constricción del pecho y de los pulmones y una insoportable sequedad de la piel. No se pudo negar que nuestra atmósfera estaba radicalmente afectada. La conformación de esta atmósfera y las posibles modificaciones a las que podía haberse sujetado fueron ahora los temas de discusión. El resultado de la investigación mandó un estremecimiento eléctrico del terror más intenso a través del corazón universal del hombre. Había sido conocido por mucho tiempo que el aire que nos circunda era un compuesto de gases de oxígeno y nitrógeno, en proporción a 21 medidas de oxígeno y 79 de nitrógeno, en cada 100 de la atmósfera. El oxígeno, que era el principio de la combustión, el vehículo del calor, era absolutamente necesario para mantener la vida animal, y era el agente más poderoso y enérgico en la naturaleza. El nitrógeno, por el contrario, era incapaz de mantener la vida animal o la flama. Un exceso antinatural de oxígeno resultaría, según se ha establecido, es justamente tal elevación de los espíritus animales como recientemente estuvimos experimentando. Era la persecución, la existencia de la idea, la que había generado asombro. ¿Cuál sería el resultado de una extracción total de nitrógeno? Una combustión irresistible, devoradora, omniprevalente, inmediata, la entera culminación en todos sus mimos y terribles detalles, de las llamantes y horripilantes denuncias de las profecías del libro sagrado. ¿Por qué necesitaría pintar, Charmian, el ahora desencanado frenesí de la humanidad? Esta finura en el cometa que previamente nos había inspirado con esperanza era ya el origen de la más amarga desesperación. En su impalpable carácter gaseoso percibimos claramente la consumación del destino. Mientras tanto, otro día más pasó, cargando consigo la última sombra de la esperanza. Jadeamos en la modificación rápida del aire. La sangre roja batió tumultuosamente en sus canales estrechos. Un delirio furioso poseyó a todos los hombres. Y, con brazos rígidamente extendidos hacia los cielos amenazantes, se estremecieron y gritaron a lo alto. Pero el núcleo del destructor está ahora sobre nosotros. Incluso aquí, en Aiden, me estremezco mientras hablo. Déjame ser breve, breve como la ruina que nos agobió. Por un momento, hubo una sola furiosa luz estridente, que afectaba y penetraba a todas las cosas. Entonces, arrodillémonos, Charmian, ante la excesiva majestad del gran Dios. Entonces provino de allí un grito y un sonido penetrante, como si fuera de la propia boca de él. Entretanto, toda la masa envolvente de éter en el que existíamos estalló inmediatamente en una especie de flama intensa, de cuyo resplandor incomparable y calor ferviente fueron tales, que ni siquiera los ángeles en el alto paraíso del puro conocimiento sabían aquellos nombres. Así acabó todo. Bueno, y con eso concluimos los cuentos de Edgar Allan Poe, cuentos completos de Frog. Y
de la conversación de Eiros y Charmio. Así que pues si les gustó, pues espero que nos puedan ayudar dejando su like, compartiéndolo a alguien más que pueda gustarle, o simplemente así para que no lo pueda ver. Y pues si no están suscritos, pues pueden suscribirse al canal para que vayamos creciendo poquito a poquito. Si no les gustó, muchísimas gracias por escucharnos. Y no sé, tal vez se lo puedan compartir a alguien que le pueda gustar, o simplemente por ayudarnos a crecer. Pues les recuerdo que yo soy Moon, esto es el episodio número 78 y quiero darles las gracias. De todos modos les recuerdo que la siguiente semana tendremos el cuento aniversario número 2, que estaremos celebrando el segundo aniversario de este su podcast, con algunos invitados y con cuentos pues de varios lugares. Así que espero y les guste, y gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la siguiente, esperen el siguiente episodio y el cuento aniversario. No obstante, quiero recordarles que si quieren dejar un comentario diciéndonos cuál fue su episodio favorito, o quieren agregar un cuento para que lo narremos en el especial, son bienvenidos. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales que son TikTok e Instagram como IstYQuentMoon66, en Twitter ahora X como Historias y Cuentos Moon, y el canal secundario que es Jugando Historias con Moon. De ahí en fuera creo que son todos los canales que tenemos. Nos vemos para la próxima. Tengan un excelente día.